Hola y bienvenidos a todos al podcast Conduce con Confianza. Recordaros que tenéis el podcast en la parte de abajo para ver todos los capítulos y test de forma ininterrumpida. Sin más dilación, voy a comenzar con las preguntas y respuestas. 1. ¿Se debe aumentar la distancia de seguridad cuando exista niebla? Sí, para tener más espacio para reaccionar ante cualquier frenada del vehículo que va delante. 2. ¿Es correcto conducir nuestro vehículo con una única mano? No, se debe conducir con ambas manos a no ser que se debe accionar otro mando. 3. Un turismo con remolque, ¿cuándo puede utilizar el tercer carril circulando fuera de poblado si tiene 3 carriles para el mismo? Cuando el conjunto mide menos de 7 metros. 4. ¿Cómo podemos indicar nuestra intención de frenar considerablemente la marcha en una autopista, además de con la luz de emergencia, moviendo el brazo de arriba a abajo con movimientos cortos y rápidos? 5. Se detiene en un carril esperando para realizar un cambio de sentido. ¿Está permitido? Sí, siempre que no obstaculice a los demás vehículos que circulen detrás. 6. Circula a 70 km por hora. ¿Por qué carril es obligatorio circular? Por el derecho. 7. En este tramo de carretera, ¿está permitido hacer un cambio de sentido? Sí. 8. Cuando el autobús que circula por el carril bus circula más rápido que el resto de los vehículos, ¿se considera adelantamiento? No. 9. Si ve esta señal a la entrada de una vía, debe saber que está prohibido que la utilicen todos los usuarios que no sean conductores de ciclomotores. 10. Cuando el casco no tiene pantalla de protección, ¿es conveniente ponerse unas gafas de seguridad? Sí, para proteger los ojos. 11. ¿Tienen acceso a una autopista las propiedades colindantes? No, nunca. 12. En un semáforo se apaga la luz verde y se enciende la luz amarilla fija. ¿Qué pasa? ¿Puede pasar? No, a no ser que no pueda detenerme en condiciones de seguridad suficiente. 13. Un turismo de nueva matriculación de uso privado, ¿cuándo ha de pasar la siguiente inspección técnica del vehículo? Al cabo de 4 años desde la fecha de matriculación. 14. En caso de accidente, ¿qué sistema avisa a los servicios de emergencia? El eCall. 15. ¿Qué prohíbe esta señal? Estacionar a ambos lados de la señal en el lado de la calzada donde está situado. 16. Cuando las bandas del cinturón de seguridad no están bien ajustadas, incluso si el cinturón está abrochado, el cinturón reducirá su eficacia y puede causar lesiones en caso de accidente. 17. ¿En cuánto podrán rebasar los vehículos de ensayo la velocidad máxima de una vía? 30 km por hora siempre que sigan su itinerario. 18. Cuando un carril está delimitado a ambos lados por doble línea discontinua, ¿qué deben hacer los conductores? Entre otras normas, si la circulación está regulada por semáforos de carril, obedecer sus indicaciones. 19. Un conductor tiene una enfermedad crónica. ¿Hay mayor riesgo de accidente? Sí, y deberá consultar a su médico para confirmar si dicha enfermedad puede ser peligrosa para la conducción. 20. A mayor velocidad aumenta la fatiga que puede aparecer durante la conducción. 21. Este ciclista está circulando correctamente. 22.
¿Con qué distintivo medioambiental puede circular un conductor por el carril VAO? Cero emisiones. 23. Fuera de poblado, deberán circular siempre por su derecha todo grupo de peatones dirigido por una persona. 24. En esta calle no hay señal de límite de velocidad. ¿A qué velocidad máxima se puede circular? A 30 km por hora. 25. Estos ciclistas circulan en columna de A2. ¿Circulan correctamente? Sí. 26. Los sistemas de seguridad activa en un vehículo ayudan al conductor a reducir la posibilidad de tener un accidente. 27. ¿Cómo debe conducir una motocicleta su conductor para evitar ruidos excesivos e innecesarios? Evitando dar acelerones. 28. ¿Qué le indica el agente con la señal que está realizando? Le ordena detenerse en el lado derecho de la calzada. 29. ¿Existe algún conductor que no esté obligado a respetar los límites de velocidad? No. 30. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida para motocicletas en vías urbanas? 50 km por hora. Bueno, ya hemos llegado al final de las 30 preguntas del test número 24. Muchas gracias por quedaros hasta el final y espero que haya sido de utilidad. Nos vemos otro día y mucha suerte en el examen. Gracias.